Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da mucho gusto poder estar con ustedes en esta celebración de las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo. El viernes, cuando fue crucificado, nuestro Señor dijo 7 frases o 7 palabras que tienen gran significado para la vida. Y es lo que vamos a estar analizando en este día, así que acompañe, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y vamos a explicar estas 7 frases o palabras. Oremos. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, para mostrarnos de alguna forma el carácter que necesitamos tener, sobre todo para enfrentar los problemas y las tentaciones. Señor, te ruego que nos guíes a través de tu palabra y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar con la primera. El día de ayer veíamos de alguna forma, de una manera muy escueta, muy rápida, cómo el Señor Jesucristo en un juicio clandestino fue llevado de noche a la casa de Anás, a la casa de Caifás, regresado a casa de Anás, llevado a Pilato, de Pilato a Herodes, de Herodes a Pilato y de Pilato a la cruz. Y entonces continuamos con el relato y el verso 33 nos dice: cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y es muy probable que estas palabras las haya pronunciado mientras era clavado en la cruz o inmediatamente cuando la cruz fue levantada. Es una palabra de perdón que de alguna forma cautiva, porque él injustamente estaba siendo llevado a la muerte. Y allí el Señor, nuestro Dios, nos muestra cómo Él nos perdonó, nosotros también debemos perdonar a los que nos ofenden. Y sabe, muchas de las ofensas que nosotros recibimos no son como las ofensas que el Señor, el Creador, recibió. Durante su vida le ofendieron como hijo de fornicación. Le decían falso profeta, falso maestro, y sin embargo él permaneció. Y creo yo que de alguna forma él nos muestra cómo debemos actuar nosotros. ¿Sabe? La verdad es que es sumamente complicado recibir la ofensa, no solamente quedarse callado, sino proclamar de nuestra alma: te perdono. Me ofendiste, pero te perdono. No voy a tomar cartas en el asunto, no voy a hacer nada, simplemente te perdono. Y muchas veces ni siquiera hay que decirlo, sino que la actitud con la que uno actúa demuestra que hay perdón. Ahora, perdón y tolerancia no es lo mismo, porque la tolerancia de alguna manera es aguantar. La tolerancia de alguna forma me lleva a decir, bueno, me duele, me molesta, pero lo tolero. Sin embargo, la tolerancia tiene sus límites, el perdón no. El perdón va más allá.
le estaban matando. Y él decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ignoraron al Rey de la Gloria. Por eso cuando en la Biblia nos dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, es que de una forma deliberada decidieron no creer, decidieron rechazarle, decidieron crucificarle. Y el Señor los excusa y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hubieras hecho tú en la cruz cuando injustamente fueras crucificado? Pues si eres creyente, tú estás en la cruz y debiéramos actuar como Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que allí tenemos una palabra de perdón que es de alguna forma la palabra que llega a nuestros corazones, porque así como perdonó a quienes le asesinaban, nos perdona a nosotros, quien nos arrepentimos de nuestros pecados. Vamos a la segunda frase o palabra. Verso 35. Y el pueblo mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque hemos recibido lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y allí vemos una escena de dos hombres que eran culpables de juicio, de muerte, pero que uno reconocía que estaba allí de una manera justa, porque él reconoció que sus actos le habían llevado a esa instancia, pero el otro, aún en la muerte, se burlaba, le injuriaba y decía: sálvate a ti y sálvanos a nosotros. El otro aceptó, reconoció que era pecador y después fue a Jesús y le dijo: acuérdate de mí. Reconoció que el que estaba siendo crucificado era el Rey de la Gloria, era el Cristo prometido, porque injustamente le habían llevado a la cruz. Y las palabras de perdón que pronuncia nuestro Señor estando allí en la cruz, una palabra de esperanza a ese hombre que estaba siendo crucificado. Y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, la palabra es de cierto, como no te miento, como te aseguro que hoy
Cuando tu cuerpo se desprenda del Espíritu, tú vas a ir conmigo a mi reino, al reino de los cielos. ¿Sabe? De alguna forma nos lleva a pensar que los hombres, la humanidad, debe reconocer su pecado e ir al que puede perdonar los pecados, a Jesús. La mayoría de las personas va hacia una religión que habla de Jesús, pero nunca tienen un encuentro personal con Él. Nunca tienen un nuevo nacimiento, nunca tienen una verdadera transformación de vida, solo lo externo, pero no interno. Muchas veces se cambia la forma de vestirse, se cambia los ídolos, se cambian la Biblia, la versión de la Biblia, se cambia de templo, pero en el interior sigue habiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. La Biblia nos dice concretamente que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, que son hechas nuevas. Y esto nos lleva a saber que tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo, y que cuando nosotros conocimos a Cristo, le recibimos arrepintiendo de nuestros pecados, nuestra historia se dividió en dos, antes y después. Mi vida no es la misma. Podemos decir, antes yo era, pero ahora mi vida ha sido y está siendo transformada para la gloria de Dios. Este hombre, este malhechor que se arrepintió, no tuvo oportunidad de mostrar obras, frutos de verdadero arrepentimiento. Pero Jesús, que conoce el corazón, Él allí en la cruz lo transformó para que fuese hijo de Dios. A lo suyo vino. Los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese hombre malhechor inmediatamente se convirtió en un hijo de Dios. Y cuando fue muerto, fue a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús así lo dijo. Vamos a la tercera palabra. Verso 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, es decir, a Juan, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo: He allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y aquí vemos una palabra encomendadora, una frase donde el Señor aún en la cruz se preocupó por su madre terrenal. Ahora, aquí hay algo que aclarar. De alguna forma, María adoptaría a Juan y Juan adoptaría a María. Es decir, ya eran personas muy mayores o mayores, por lo menos María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, ya era mayor, y Juan pues era un hombre maduro. Y le dice: y ahí tu madre, y después le dice al discípulo, al discípulo le dice: ahí tu madre, y a la madre no le dice mamá, no le dice madre, le dice mujer. Aquí, de alguna manera, termina el vínculo terrenal que tenía Jesucristo con su madre. Por esa razón le dice mujer. Ahora ya no sería el hijo,
sino sería el Redentor de María, sería el Dios de María. Ya no sería esa relación como se tenía antes, sino que ahora María tenía que arrodillarse ante su Hijo y adorarle porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se da cuenta? Mujer, he allí tu Hijo. Esto tampoco implica que todos los hombres fueran hijos de María, porque no hay registros, ni bíblicos, ni siquiera apócrifos, de que los discípulos le llamasen a María madre. Entonces, no es correcto, porque Dios es el único digno de adorar, el digno de ser proclamado, y su Hijo Jesucristo. Así que, de alguna manera, Jesucristo, nuestro Señor, se preocupa por su madre y le da una responsabilidad a Juan para que éste lo cuide, para que éste vea por su madre terrenal, que al final termina esa relación y ahora Cristo se sentará en el trono, en la majestad, en las alturas, para ser Dios. ¿Se da cuenta? Muy bien, vamos a la cuarta palabra. Y estamos aquí en el verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras versiones está Eloi, Eloi, en hebreo y en arameo, y sin embargo significa lo mismo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y citando el Señor, nuestro Señor, el Salmo 22, un salmo profético, un salmo mesiánico, y que de alguna manera mostraba cómo el Señor sería crucificado y Él allí en la cruz cargando el pecado del mundo. El pecado, dice la Escritura, el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, se hizo por nosotros pecados para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, Él cargó nuestras culpas. Y recuerde que Dios es santo, 3 veces santo, 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 santo es el Señor, Dios Todopoderoso, y Él no puede cohabitar con el pecado. Entonces allí Jesús fue de alguna manera abandonado por el Padre. Y por esa razón clamaba a gran voz. Él sintió el alejamiento de su Padre. Estaba perdiendo la comunión con su Padre por el pecado del mundo. Sin embargo, esto sería momentáneo, porque Él iría a su Padre y sería glorificado. Así que vean lo que piensan las personas. En el 47, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Aquí vemos cómo la gente, a pesar de que había visto durante 3 años a Jesucristo, había oído hablar de Él, que caminó sobre el mar de Galilea, que multiplicó los panes en una ocasión 5 y en otra 4,000, 5,000 y 4,000, y que de alguna forma los ciegos veían, los sordos oían, los paralíticos andaban y aún los muertos. En el caso del hijo de la viuda, en el caso de la niña, de uno de los
de los fariseos y también de Lázaro. Así que el Señor se había manifestado de gran forma, pero la gente le malinterpretó y quería ver más. Ellos querían ver señal del cielo y pidieron señal, y Jesús les dijo: la señal que van a tener es la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el pez, así el Hijo del Hombre estará en la tumba. Así que Él nos muestra cómo todo lo iba cumpliendo conforme a las Escrituras, y cómo de alguna manera allí tenía la necesidad de estar con el Padre y clamaba: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Sabe? Yo te pregunto, ¿cuántas veces te alejas de tu Padre Celestial, de Dios? ¿Y cuántas veces clamamos: ¿por qué me has desamparado? Porque al pecar nosotros, perdemos comunión con Dios. Por eso la Biblia dice: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que hay momentos donde Dios se tiene que apartar de nuestra vida porque el pecado nos separa de Dios. No perdemos la salvación, pero perdemos la comunión. Muy bien, vamos a continuar. Quinta palabra. Verso 28. Creo que no he dicho las citas, ¿verdad? Respecto a dónde estamos. Entonces, vamos a Juan 19, verso 28. En la palabra 1 y en la palabra 2 estuvimos en Lucas 23 en adelante. En la tercera palabra, Juan 19, 24. En la cuarta palabra estuvimos en Mateo 27, 44. Y ahora sí, en la quinta palabra, 19, 28. Vea lo que dice el verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Pero vamos primero a esta parte. Consumado. Consumado. La palabra consumado es tetelestai, que es un término comercial que va a denotar que el trato se ha cumplido al pie de la letra, que todo ha sido pagado y que no hay nada de deuda. El Señor pagó nuestra deuda. El Señor de alguna manera tomó nuestro lugar. Dice la Biblia en el Romanos, en el verso 3, el capítulo 3, el verso 23, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el verso 23 del capítulo 6 nos dice, en Romanos mismo, que la paga del pecado es muerte. Y la muerte, Jesús va a morir en nuestro lugar. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 2 nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida con Jesús. Así que, de alguna manera, allí Él pagó todo, todo había sido consumado, terminado. Y allí Él lo hizo para glorificar el nombre de nuestro Cristo. Así que esta es la sexta palabra, perdón, la quinta palabra. No hay nada más que
pagar, porque Él pagó por todos nosotros. La sexta, tengo sed. Aquí mismo en este verso 28, tengo sed, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron en la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Vea cómo de alguna manera se va a cumplir la palabra de nuestro Dios. Vea, aquí lo dice, para que la escritura se cumpliese, y el Salmo 69, 21 nos dice, tengo sed, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Tal cual. Y el vinagre del cual se habla allí, de alguna forma, es un narcótico que aminoraba los dolores de los crucificados. Sin embargo, el Señor nuestro Dios se negó a tomar eso y Él sufrió nuestros dolores. Así que Él lo hizo todo y Él entregó su vida por nosotros. En Juan capítulo 10 dice, nadie toma mi vida sino que yo la doy y la vuelvo a tomar. Y eso fue lo que hizo en la resurrección. Ahora sí, la séptima palabra, que es prácticamente el mismo pasaje de Juan 19:30, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esa palabra, cuando él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esa palabra la vamos a ver aquí, verso 45. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Un pagano dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo, era inocente. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. ¿Sabe? Muchas veces la gente se golpea el pecho y dice, por mi culpa, por mi culpa. Pero le voy a decir esto, remorderse la conciencia no resuelve nada. El Señor no quiere corazones que estén remordidos, sino quiere corazones arrepentidos. Hay corazones remordidos todo el tiempo pecando, todo el tiempo haciendo, todo el tiempo desobedeciendo, todo el tiempo maldiciendo, todo el tiempo en el pecado y en la inmundicia, y siempre remordiéndose el corazón y dándose golpes de pecho. Pero el Señor quiere un corazón contrito y humillado, arrepentido, al cual Dios no va a despreciar, porque esto va a mostrar que verdaderamente este hombre o esta mujer no quiere pecar contra Dios. Purifícame con hisopo, decía el salmista, y seré emblanquecido, seré limpio. Es el corazón de aquel que quiere ser transformado. Señor, limpia mi corazón, porque tú entregaste tu vida, tu espíritu por mí. Ayúdame a vivir y a entregarme yo por ti, como tú por mí. Así que Dios quiere hacer algo impresionante en nuestra vida, y es transformarnos para ser hijos, y hijos obedientes para la gloria de nuestro Dios. Ahora, para concluir, vamos a ir a un pasaje
ahí en Isaías 53. Un pasaje que prácticamente describe lo que pasó en la cruz del Calvario. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Así que, viviendo este tiempo, recordando lo que Cristo hizo por nosotros, por cada uno de nosotros, ¿no deberíamos darle más a Jesús? ¿No deberíamos darle más de nuestra vida? ¿No deberíamos darle más de nuestro corazón? ¿No deberíamos de ser más para Cristo? ¿De hablar más de Cristo? ¿De vivir más por Cristo? ¿No deberíamos? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Oremos para concluir. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo tu Hijo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que se dio a sí mismo por nosotros, y que no cayó en tentación. Ayúdanos a nosotros a ser fuertes y valientes para no caer en tentación, para vivir conforme a tu voluntad, para hacer lo que es grato delante de ti, que podamos luchar hasta la muerte para no pecar contra el cielo y contra ti. Bendito Dios, gracias por el sacrificio de Cristo, gracias por tu amor y por tu misericordia, gracias porque en Jesús somos más que vencedores, y no solamente eso, sino que nuestra ciudadanía es celestial. Si morimos, viviremos juntamente con Él. Bendice, Señor, tu palabra, y si hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón, toca su corazón, Él abra su puerta para ti, para tu gloria y honra. Y en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, pues hemos llegado al final de este estudio. El domingo le invitamos, 11 de la mañana, vamos a estar hablando precisamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin más, que Dios les bendiga. Gracias por compartirlo, gracias por suscribirse, gracias por escucharlo.